El día de hoy vamos a hablar o vamos a tener un pequeño seminario acerca de la medición de la humedad en entornos con condensación. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Parada. Mi puesto aquí en Baisala es gerente de ventas y tengo un poco más de 14 años de experiencia trabajando con los equipos de la parte industrial y en el desarrollo de nuevos mercados con la gama de productos de de la misma área. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es Baisala para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con Baisala. Me gustaría brindarles rápidamente algunos antecedentes sobre nosotros. Baisala ha sido líder mundial en humedad y mediciones relacionadas durante más de 40 años, habiendo desarrollado el primer sensor de humedad de polímero de película delgada en 1973. En todo el mundo, las personas dependen de nuestros instrumentos para salvaguardar objetos de valor como la Mona Lisa y en procesos críticos como la fabricación de productos farmacéuticos. Además, nuestro sensor de punto rocío es el que ayudó a la NASA para encontrar agua en Marte. Baisala se inició en mediciones ambientales hace más de 80 años y durante más de 40 años hemos llevado esa experiencia a la amplia variedad de entornos controlados que se encuentran en la industria y la agricultura. Y en estos diferentes entornos ayudamos a medir muchos parámetros como temperatura, humedad, punto de rocío, concentración de gas, como CO2, peróxido de hidrógeno, presión barométrica y humedad en aceite. Ahora, ¿quién es Baisala en números? Ok, Baisala en 2020 tuvo unas ventas netas de 379,5 millones de euros. El 14% de las ventas es invertido en situaciones de investigación y desarrollo. Tenemos más de 1,000 empleados a nivel mundial y tenemos más de 25 oficinas en 16 países. Hablando de líneas de productos, tenemos más de 300 familias de productos y negociamos en más de 150 países. El índice de compromiso de los empleados es 4.23 de 5. Y en este año, en el año pasado, a finales del año pasado, se utiliza 100% de electricidad renovable en nuestra planta que está en Helsinki. Aquí en este gráfico podemos ver nosotros las inversiones significativas que tenemos en investigación y desarrollo. Es importante mencionar que el 23% de los empleados trabajan en investigación y desarrollo. Tenemos cuartos limpios internos de última generación y también colaboramos con la comunidad científica. En 2021 se inauguró nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo y como les dije anteriormente, aquí podemos ver las inversiones como de crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años para este fin. Ok, entonces vamos a empezar un poco en materia de lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestra agenda del día de hoy es cómo medir en un ambiente de alta humedad, de condensación, Humicap. Humicap es el sensor que utilizamos para la medición de humedad. Vamos a ver su principio de funcionamiento de nuestro sensor de humedad capacitivo. Vamos a ver métodos de calentamiento de equipos Baisala para aplicaciones de alta humedad, algunos equipos. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. En este caso vamos a ver procesos de secado, aire de emisión en turbinas de gas y celdas de combustible. Ok, entonces, echemos un vistazo al problema típico causado por la humedad. Aquí tenemos una tendencia de humedad relativa de un secador de cerámica. Las condiciones en la cámara de secado son muy húmedas al comienzo del ciclo. En el siguiente ejemplo es claramente visible cómo la medición permanece saturada durante las primeras 8 a 10 horas y no puede proporcionar datos para el sistema de control. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, en la parte de arriba no tenemos datos concretos porque en ese momento hubo una saturación en el sensor y obviamente está marcando por arriba del 100% de humedad. Entonces,
El control del proceso va con los ojos vendados porque no sabemos qué es lo que está pasando durante este periodo de tiempo. El proceso de secado incontrolado puede provocar problemas de calidad y debilitar el rendimiento. Por lo tanto, este puede ser un problema típico al que se enfrenta cuando tiene mucha humedad en su aplicación. La solución a este problema es evitar la condensación en el punto de medición. Pasemos a la parte de tecnología y volveremos a este problema con una solución. Ok. Antes de todo, quiero tener algunos comentarios sobre una gran herramienta que ofrecemos de forma gratuita. Esta es una calculadora de humedad, que es una gran herramienta para probar y jugar con los parámetros de humedad. Aquí pueden ver la dirección donde la pueden encontrar, la pueden descargar de forma gratuita. Y también es una herramienta que se puede utilizar sin conexión. Lo pueden colocar en sus marcadores, en su navegador, y lo pueden utilizar. Y la aplicación de la calculadora se almacenará en la memoria caché de su navegador. Una buena noticia de esto es que también puede ser utilizada en su teléfono celular. Entonces, esto quiere decir que siempre van a tener su calculadora de humedad con ustedes. Y la verdad es que es muy importante que lo tengan porque muchas veces podemos nosotros verificar algunas condiciones con las cuales podemos hacer ver al cliente que de repente a lo mejor en algún momento sus sensores necesitan algún tipo de mantenimiento, que no están teniendo mediciones correctas y a través de un cálculo de humedad o de algunas variables de humedad podemos demostrar esto. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es nuestro sensor Vaisala Omicap. La composición del Omicap es un electrodo superior que solo es permeable a las moléculas de agua, lo que da como resultado una tolerancia química extremadamente buena y capacidad para operar en entornos polvorientos, sucios y aceitosos. ¿Ok? El principio de medición es capacitiva, donde la permitividad relativa se ve afectada a medida que cambia la humedad del polímero de película delgada. E0 es la constante eléctrica de una permitividad de vacío. Ahora, ¿de qué está hecho el electrodo superior? Bueno, es un material conductor y poroso. Las moléculas de agua penetrarán esta capa fácilmente y se absorberá en el polímero de película delgada. El polímero de película fina absorberá las moléculas de agua hasta que se hayan alcanzado el equilibrio. La capacidad del Omicap se mide alternando el campo eléctrico entre dos electrodos. La capacitancia aumentará en las moléculas de agua debido a su característica polar. Entonces, simplemente por esas condiciones que estamos viendo con nuestro sensor Omicap, pues es un sensor que soporta de menos 60 a más 180 grados centígrados. Y lo importante de estos sensores es que son muy estables a largo plazo. Entonces, esa es una parte que caracteriza a nuestros instrumentos versus a lo mejor algunos instrumentos de la competencia. Nosotros garantizamos hasta 2 años de mediciones dentro de precisión en algunos equipos, hablando a lo mejor de punto rocío, y de 1 año en los sensores Omicap, que son los que miden humedad relativa. Ok, entonces vamos a ver también algo muy importante, que son los métodos de calentamiento de nuestras ondas. Aquí en la pantalla ustedes están viendo un ejemplo de una sonda de un sensor de humedad y temperatura. Así es como se ve. Entonces, en la parte de arriba está un filtro, después está el cuerpo de la sonda y los sensores están en la parte de adentro o después del filtro. Ahora, en los métodos de calentamiento, esta es la parte más relevante de este webinar. Aquí hay que poner mucha atención porque es para medir la humedad en ambientes de alta humedad, incluso con condensación. En general existen 3 métodos de calentamiento diferentes que se pueden utilizar en las mediciones de humedad capacitiva. Uno de ellos es sonda calentada, calentamiento del sensor, purga química. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos para que ustedes sepan cómo funciona
y cómo es que nos ayuda para poder medir en condiciones con humedades altas. Ok, desde aquí podemos encontrar los sensores de medición UMICAP que miden la humedad relativa y el PT100. Eso es lo que les decía en el slide anterior. Ustedes pueden ver en la parte de arriba de la sonda en donde se encuentran ubicados los sensores. El UMICAP es el sensor de humedad y el PT100 es el sensor de temperatura. Hay dos elementos en el cabezal de la sonda capaces de generar calor. Dentro de la sonda hay un elemento calefactor de la sonda y otro elemento es en realidad el sensor PT100. PT100 es un detector de temperatura resistiva que tiene un cable detector de platino con una resistencia nominal de 100 ohmios. La resistencia varía según la temperatura y aquí es donde se basa la medición de temperatura. Pero como hay una resistencia nominal de 100 ohmios, este mismo para calentar simplemente pasando una corriente eléctrica a través del sensor. En los sensores compuestos de Vaisala, este elemento PT100 está conectado al sensor de UMICAP y la temperatura de calentamiento se puede conducir al sensor de UMICAP. Esto se utiliza en el calentamiento del sensor y en la purga química. Pero primero vamos a echar un vistazo al elemento calefactor de la sonda. Ok. Entonces, aquí podemos ver una ilustración del calentamiento de la sonda. Toda la sonda se calienta utilizando el elemento calefactor dentro del cuerpo de la sonda. La energía de calentamiento también se está esparciendo dentro del elemento filtrante por medio de conducción térmica, y esto evitará la condensación del sensor UMICAP. En esta ilustración, la sonda está rojo vivo, pero en realidad se calienta típicamente a unos 2 o 3 grados por encima de la condición ambiental. Ahora, cuando la sonda se calienta, ya no podemos medir la temperatura real de proceso con esta única sonda. Si necesitamos nosotros medir la humedad relativa, es necesario medir la temperatura del proceso por separado. Por eso en algunas aplicaciones no necesitamos medir la humedad relativa en absoluto. En su lugar, podemos usar la lectura de punto rocío. Y ahorita vamos a ver cómo es posible medir el punto rocío con una sonda calentada. Ok, miren, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nosotros en el ambiente, o tenemos algunas condiciones en el ambiente, que es temperatura de 14 grados centígrados y una humedad relativa de 97% de humedad. Y en el sensor tenemos una temperatura de 16 grados, que es una temperatura más alta, y una humedad relativa de 83% de humedad. Lo que quiero decir con la parte de medición de punto rocío, que el punto rocío no depende de la temperatura. Entonces, como ustedes pueden ver, el punto rocío es el mismo si lo estamos midiendo al ambiente o si lo estamos midiendo en la parte interna del sensor. Entonces, por ese motivo, es posible que con una sola sonda podamos medir las condiciones de humedad en el ambiente donde se esté midiendo, porque el punto rocío no depende de la temperatura, pero la humedad sí depende de la temperatura. Entonces, si nosotros quisiéramos medir la humedad relativa con esta sonda que se está calentando, tenemos que adicionar una sonda adicional de temperatura para poder tener el valor de temperatura y poder hacer la medición de humedad relativa. Dentro de nuestra gama de productos, nosotros tenemos esas dos opciones. Tenemos la opción de la sonda con calentamiento y tenemos la opción de una sonda con calentamiento más adicional una sonda de temperatura. Ok, entonces, una aplicación de medición desafiante es el clima y las condiciones al aire libre. En general, es bastante común que haya una situación de condensación de vez en cuando. Miren, aquí tenemos un gráfico de tendencias de dos medidas diferentes. Una medición con cabezal sensor normal y la otra con una sonda calentada. Aquí, como pueden ver en el gráfico de tendencias de dos medidas diferentes, una medición es con el cabezal normal y la otra con la sonda calentada.
Hay un periodo de lluvia largo, donde la humedad relativa se mantiene al 100% y la condición ambiental está saturada. El momento diferenciador aquí es cuando la lluvia termina y el sol comienza a brillar. La sonda calentada mantiene una capacidad de medición representativa, ya que el elemento MICAP ha evitado las condiciones de condensación. Para las sondas sin calentar se necesitan más de 1.5 horas para recuperarse de la humedad. Vale la pena mencionar que no se daña el sensor de UMICAP si se moja, pero le tomará algún tiempo restaurarse. Entonces se va a restaurar hasta que el sensor se seque completamente, pero hay veces o en algunos procesos donde necesitamos nosotros tener mediciones constantes. Entonces, si esto sucede, si el sensor de humedad si el sensor de humedad se satura, no vamos a tener más o menos buenas lecturas o lecturas fiables a lo largo de más o menos 1 hora y media. Entonces, acá vamos a ver los métodos de calentamiento y aquí vamos a ver el sensor calentado. ¿Qué es el calentamiento del sensor? Entonces, en este caso se trata de una función automatizada que utiliza el elemento PT100 como última defensa contra la condensación. Un ejemplo práctico es un proceso en el que puede existir salpicaduras de agua ocasionadas que pueden mojar el filtro del sensor. Los parámetros son establecidos por el usuario y determinados por la aplicación de forma predeterminada. El calentamiento del sensor se activa cuando la humedad relativa supera el 95%. Se enciende la calefacción y se bloquea la salida de medición. El elemento PT100 se calienta a 100 grados centígrados, más o menos, durante 30 segundos. Después de esto, el sensor se enfriará a la temperatura del proceso. La condición de humedad se verificará nuevamente y se realizará un nuevo calentamiento del sensor si se alcanzan nuevas condiciones predefinidas. También hay otra función de calentamiento que se utiliza el elemento PT100 y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, el otro método de calentamiento se llama purga química. Entonces, la purga química está diseñada para limpiar los diferentes agentes y productos químicos que se han difundido de un sensor de UMICAP. El sensor se calienta rápidamente a una temperatura aproximadamente de 180 grados. Esto evaporará no solo el agua, sino también los químicos que interfieren del sensor. Con esta purga química, el sensor recuperará su sensibilidad. Esta función bloquea la salida durante unos 6 minutos. Ok, entonces aquí en la parte superior hay un gráfico de una pendiente de calibración. La línea verde es la condición inicial. La línea roja muestra el efecto de la exposición química. La sensibilidad del sensor se reduce por la exposición química. El sensor recuperará su sensibilidad con una purga química y vamos a ver a continuación, se muestra un gráfico de vida útil que demuestra la efectividad de la purga química. El sensor se expuso a 700 partes por millón de acetato de etilo en una humedad relativa del 75% durante varios días. El acetato de etilo es un poderoso solvente que se usa ampliamente en diversas aplicaciones. Un uso común es un quitaesmalte. Como podemos ver en el gráfico, este solvente está reduciendo la sensibilidad de una medición de humedad de manera bastante dramática. Al principio hay un intervalo de 12 horas entre las purgas químicas. La purga química puede eliminar todo el acetato de etilo que interfiere en el sensor y la sensibilidad se restablece al nivel original. En la siguiente fase, en el intervalo de purga química, se cambió a 2 horas. Y la exposición prolongada revela que el solvente no ha logrado dañar el sensor y la sensibilidad se puede recuperar realizando la purga química. Aquí en el siguiente gráfico tenemos otro ejemplo de purga química. El sensor se expuso a isopropanol saturado durante 35 días. El isopropanol es un solvente que se usa ampliamente en muchas áreas de la industria. La sensibilidad se restauró al final del experimento realizando una purga química. Tanto el punto cero como el punto de humedad relativa del 75% está nuevamente dentro de la especificación de precisión. Entonces, aquí en el gráfico pueden ver claramente cómo se comporta la medición
La medición se fue hasta más o menos, ahí podemos ver, -3, -3.5 en condiciones normales de medición. Si tuviéramos a lo mejor un sensor sin purga química, la medición se mantendría ahí. Pero al final ustedes pueden ver cómo regresó al dentro de la precisión del equipo. Entonces, lo que les quiero decir es que esta de purga química es como una autolimpieza del sensor. Y esta autolimpieza o este método de limpieza son los únicos sensores que hay en el mercado con esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa con ello? Simplemente es que nosotros vamos o estamos garantizando que nuestro sensor va a estar funcionando bastante bien en largo tiempo, y también vamos a tener una calidad de medición, que es lo que buscamos siempre, calidad de medición a largo plazo. Entonces, aquí a continuación les muestro una tabla donde ustedes van a ver el resumen de lo que estuvimos viendo. Tenemos los 3 métodos de calentamiento: sonda calentada, sensor calentado y purga química. Entonces ahí podemos ver en la parte de ambiente, el elemento que se calienta dependiendo de las condiciones, cuándo se enciende la calefacción, la duración de la calefacción y los valores de salida. Entonces, para los que les interesa a lo mejor este tipo de información, nosotros podemos también mandar la información a su correo, su correo electrónico. Ok. Entonces, tenemos aquí algunos productos relacionados con lo que estamos mencionando, con las tres funciones. Y uno de ellos es el Índigo 520 o el nuevo Índigo 520 más la sonda HMP7. El Índigo 520 con la sonda HMP7 nos da la función de sonda calentada y purga química. Si quisiéramos nosotros agregar un sensor de temperatura, con este transmisor es posible. Podemos agregar una sonda que es el modelo TMP1, y podemos tener la solución para poder medir también humedad relativa. Otra opción que tenemos es la sonda HMP7 sola. La sonda HMP7 sola puede transmitir los datos por RC485 Modbus, y tiene la característica también de sonda calentada y purga química. Esta sonda la podemos conectar, como les mencioné anteriormente, al Índigo 520, o tenemos otro transmisor que es el Índigo 200, el cual también podemos utilizarlo. La diferencia del Índigo 200 es que al Índigo 200 no podemos conectar una sonda adicional. Entonces, solamente con este transmisor podríamos nosotros tener únicamente sonda calentada y purga química. Ok, entonces ahora ya vimos la primera parte de nuestra agenda. Ahora nos vamos a ir a unos ejemplos prácticos que vienen sin proceso de secado, aire de admisión en turbinas de gas y celdas de combustible. Ok, entonces pasemos primero con los procesos de secado. La madera y el papel y diferentes materiales alimenticios, los ladrillos, la cerámica y muchos otros productos requieren un control de la humedad durante el secado para satisfacer las necesidades de calidad y rendimiento. En todos los casos, eliminar la humedad de un producto hace que se encoja. Si este proceso de secado es demasiado rápido, la contracción se producirá de manera desigual, y esto dará lugar a deformaciones o grietas en el producto final. Secar demasiado lento tampoco es bueno. Esto hace que el proceso sea más lento y desperdicia recursos y capacidades. Por lo general, esto tampoco ahorra energía. Los productos alimenticios y de la madera también pueden sufrir un problema de moho si se secan demasiado lentamente. Lo fundamental para los procesos de secado es encontrar el control óptimo, no demasiado rápido ni demasiado lento, pero con la velocidad de secado más eficiente. Y también es importante mencionar que dependiendo del producto que se esté secando, también puede haber compuestos orgánicos volátiles que se evaporan del producto durante el secado
y esto puede causar la desviación del sensor. En este caso, la purga química podría dar solución a alguno de estos casos. Entonces, en la parte de física del secado, si pensamos en un producto que tiene un contenido de humedad inicial relativamente alto, por ejemplo, madera verde, necesitamos comenzar el secado desde la fase de secado constante. La velocidad de secado durante esta fase depende principalmente de la velocidad de transferencia de calor, de la transferencia del calor al material que se está secando. Por lo tanto, se considera que la velocidad de secado máxima alcanzable está limitada por la transferencia de calor. Caliente los productos de manera uniforme a medida que avance el secado. El proceso entra en la fase de secado descendente. En la fase de caída, la migración del agua desde el interior del producto a la superficie se produce principalmente por la difusión molecular. Esto significa que el agua se mueve de zonas con mayor contenido de humedad a zonas con valores más bajos. Si la eliminación de agua es considerable, los productos suelen sufrir contracción y deformación. La velocidad del secado en el periodo de velocidad de caída está controlado por la velocidad de eliminación de la humedad del interior del sólido que se está secando y se denomina transferencia de masa limitada. Entonces, mover el agua a la superficie y mantener una humedad relativa baja en una superficie eliminando el aire húmedo, finalmente el contenido de humedad del producto alcanza la fase de equilibrio donde está en equilibrio con el aire de secado. Esto es efecto de la humedad, de la temperatura y de la humedad relativa. Entonces, nuestros equipos nos va a ayudar a tener medición constante en toda la fase, en toda la fase de secado de esta aplicación. Ok, entonces mira, aquí tenemos un gráfico de proceso de una planta de secado de cámara. Durante las primeras 10 horas hay una humedad relativa constante, alrededor del 90%. Esta es la fase constante en la que el producto se calienta de manera uniforme. Entonces, después de un tiempo, vemos que la humedad relativa comienza a descender. Esto significa que el producto ha entrado en fase descendente. El proceso de secado finaliza en este caso cuando la humedad relativa del aire de escape alcanza el nivel de 50%. Aquí en este gráfico vamos a ver estamos viendo los componentes orgánicos volátiles y aquí hay una tendencia a largo plazo de una deriva del sensor. Las líneas de tendencia azules son de un sensor con purga química y las líneas de tendencia marrones son de un sensor sin purga química. Entonces, el sensor que no tiene una purga química comienza a perder su sensibilidad a largo plazo, pero el sensor con una purga química activada mantiene la sensibilidad del sensor dentro de la especificación. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos el sensor adecuado para la aplicación para la aplicación específica, que en este caso es humedades altas. Entonces, al medir la humedad relativa es importante prestar atención a la instalación de la sonda. Como recordamos, la humedad relativa es sensible a los cambios de temperatura y por tanto un aislamiento insuficiente puede estropear la fiabilidad de la medición de la humedad relativa. Aquí hay una imagen de un conjunto de accesorios de sonda calentada, en este caso es el modelo HMT330 WPA, y está diseñado especialmente para procesos de secado. El aislamiento lo pueden ver en color rojo aquí en el gráfico. Ok, entonces estamos de vuelta donde empezamos, en un horno de secado de cerámica. El secado se realiza en cámaras de secado, donde las baldosas se secan en ciclos largos, más o menos 24 horas. Las tejas o los ladrillos se introducen en carros que contienen miles de tejas y se secan a baja temperatura. La temperatura de secado varía de 40 a 85 grados centígrados, con una humedad inicialmente cercana al punto de saturación. Como la gran masa de ladrillos no puede considerarse un objeto homogéneo en términos de humedad y temperatura, el calentamiento inicial debe realizarse en la alta humedad. Esto permite que las baldosas se calienten a una temperatura homogénea, sin que se formen gradientes de humedad significativos dentro de las baldosas individuales o del carro de baldosas. Una vez que se ha calentado la masa de baldosas, la humedad dentro de la cámara de secado se reduce de forma controlada. La humedad relativa por debajo del punto de saturación permite que se forme un gradiente de presión de agua
desde el interior de la baldosa hacia la superficie de la baldosa. Esto provoca la difusión del agua hacia la superficie, donde finalmente se evapora a la cámara de secado. Entonces, un secado demasiado rápido creará gradientes de humedad demasiado pronunciados dentro de la loseta, dado que el secado implica una contracción del 5%. Los gradientes de humedad demasiado altos dentro de la loseta causará una contracción diferencial y finalmente el agrietamiento. Al final del ciclo de secado, la humedad final debe ser de 1.2% en peso. De lo contrario, las baldosas explotarán en la cocción, donde su temperatura aumentará rápidamente a varios cientos de grados. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente nuestro gráfico que vimos inicialmente y el problema que se enfrenta cuando la sonda está saturada. Hay de 8 a 10 horas de proceso de secado sin una forma adecuada de controlar el proceso. La cámara de secado tiene sopladores y quemadores en la parte superior. El aire caliente sopla a los lados de la cámara. En el caso del ejemplo, las paredes internas de la cámara se movían hacia adelante y hacia atrás, más o menos unos 1.5 metros, y dejaban pasar el aire desde ambos lados de la pared. Además, la dirección del soplo de aire se cambia de vez en cuando para asegurar un secado lo más homogéneo posible. Si no se hacía esto, el aire estaría cargado de humedad en un lado de la cámara y ese lado se secaría más rápido que el otro. Entonces, mire, aquí tenemos la solución a nuestro problema. La solución a este problema es utilizar una sonda calentada en combinación con una sonda de temperatura separada. Ahora, como pueden ver, el proceso responde y está bajo control de inmediato. En el ejemplo anterior, la medición se realizaría con la sonda calentada HMP7. Los datos utilizables están disponibles desde el inicio del proceso. Entonces, en la parte de arriba ya de este gráfico, ustedes pueden ver que tenemos ya datos precisos y constantes de la medición conforme va aumentando la situación de humedad relativa. Ok, entonces echemos un vistazo al esquema de control delta T. Es una estrategia de control superior en comparación con el control de temperatura tradicional, ya que la velocidad de secado se correlaciona con la diferencia de temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. Aquí en el gráfico de tendencia indica un ciclo de secado en una cámara de secado. En este proceso hay dos valores objetivo y controles. Temperatura de bulbo seco, que es la medición de temperatura normal, y el método de control de quemadores. Y el segundo es la temperatura delta, método de control. El método de control son trampillas de ventilación. El proceso de secado comienza con la fase de calentamiento inicial que dura aproximadamente 8 horas. Entonces, durante este periodo, la temperatura de la cámara de secado se eleva más o menos de 20 grados a 40 grados centígrados y el ambiente se mantiene condensado. La temperatura de bulbo húmedo está programada para disminuir gradualmente hacia el final del ciclo. La curva objetivo delta es la diferencia de estos dos. Temperatura medida dentro de la cámara, color rojo, y delta T en color verde. Ok, entonces aquí tenemos otra aplicación que es entrada de aire de turbinas de gas. Entonces, en este caso, la medición precisa de la humedad del aire de entrada es esencial para un buen control de la turbina. Cuando el aire está más frío, la turbina funciona mejor porque a medida que disminuye la temperatura, aumenta la densidad del aire. Esto da como resultado una mayor masa de aire que fluye a través de la turbina, lo que resulta en una mayor generación de energía. Un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura puede significar una pérdida de electricidad del 0.5%. Sin embargo, se debe de evitar el aire de entrada demasiado frío o húmedo, ya que puede provocar condensación de agua o incluso formación de hielo, lo que daña las palas de la turbina. Con un control confiable de la humedad, el operador de la empresa de servicios públicos puede enfriar y comprimir el aire de entrada, maximizando la energía generada sin riesgo de condensación.
2 puntos de medición para garantizar el método de control posible. Primera medición antes de la humidificación y segunda medición antes de la turbina. También se necesita el mismo tipo de medición en centrales eléctricas basadas en motores de 4 tiempos. La humedad en el aire de carga es beneficiosa para controlar las emisiones nocivas de NOx, ya que reduce la temperatura máxima en el ciclo de combustión. A veces es esencial para procesos industriales medir las condiciones del exterior. En realidad esta es una medición de humedad bastante desafiante. Hay muchas fuentes posibles que pueden aumentar el error de medición, como la radiación solar, el viento, los pájaros, las impurezas, la lluvia y las partículas. Entonces nosotros tenemos un kit de instalación meteorológica que es el HMT330 MIK, y este nos puede ayudar a minimizar las fuentes de error. El escudo de radiación solar minimizará el efecto de la radiación solar al reflejar la energía de la radiación en una medición de temperatura separada. Y el escudo de radiación para la sonda de humedad relativa calentada, este escudo protegerá la medición de la sonda calentada de los efectos de la luz solar. Asegurará una medición precisa también en un clima tranquilo, al transportar el aire de forma natural, y también protegerá la medición contra el nivel. Además de estos, tenemos aquí en la imagen un cabezal de presión estática. En este caso es el modelo SPH10, que minimiza el efecto del viento en el caso de que queremos medir presión estática utilizando la sonda HMP7 o el PTU 307. Entonces, al final tenemos lo que es las celdas de combustible. Las aplicaciones en las que se utiliza la tecnología de baterías de combustible se pueden dividir en 3 categorías. Principalmente generación de energía portátil para dispositivos móviles y energía auxiliar portátil. La generación de energía estacionaria, en este caso es la generación de energía distribuida a fuentes de energía de respaldo y centrales eléctricas conectadas a una red. En transporte, en automóviles, transporte público y maquinaria pesada. Uno de los impulsores clave del crecimiento del mercado es la industria automotriz, que está llevando a cabo una investigación intensiva destinada a impulsar tecnología de celdas de combustible en el mercado del automóvil. ¿Qué tipo de tecnologías? Bueno, membranas de polímero electrolítrico, o de óxido sólido, o de carbonato fundido. En este caso, concentrémonos en un poco más en la parte de polímero electrolítrico o PEM. Entonces, ahora le vamos a decir PEM. Y la pila de combustible de óxido sólido. La tecnología PEM es la más versátil en términos de aplicación debido a su baja temperatura de funcionamiento. Más o menos 100 grados centígrados, lo que hace igualmente adecuada para su uso en pilas de combustible de pequeñas y gran escala. Las pilas de combustible PEM utilizan hidrógeno puro de las celdas de combustible de óxido sólido, implican altas temperaturas y son las más adecuadas para aplicaciones a mayor escala. Como la generación de energía distribuida, las pilas de combustible pueden utilizar gas natural u otros hidrocarburos, de los cuales se extrae el hidrógeno en el proceso de reformado. La alta temperatura de funcionamiento de las pilas de combustible facilita la integración de la etapa de reformado en el dispositivo de la pila de combustible. Entonces, el principio de funcionamiento de una celda de combustible PEM se describe en la figura de la derecha. Cuando el combustible de hidrógeno se divide en protones, iones de hidrógeno, y electrones en el ánodo, los electrones se transportan al cátodo a través de un circuito externo, que genera una corriente eléctrica. Los portadores de carga positiva, que en este caso son núcleos de hidrógeno, se transportan a través de la membrana húmeda del cátodo, donde su reacción con el oxígeno forma agua. Esta reacción produce electricidad y calor. La eficiencia de la batería de combustible está limitada por diferentes fuentes de pérdidas de activación dictadas por la reacción catalítica y el estado de los catalizadores.
Puede tener pérdidas óhmicas que tienen lugar en el medio de transporte durante el transporte de protones, pérdidas de concentración debido a la velocidad de transferencia de masa limitada a las superficies reactivas y las corrientes internas que se producen cuando el combustible se difunde a través de la membrana sin reaccionar. Los mecanismos detrás de las pérdidas están relacionados con la gestión del agua y la temperatura de la celda. Si la temperatura y la humedad no están bien controladas, el envejecimiento de los catalizadores y del medio transportador de protones aumentan las pérdidas. En este caso disminuye la eficiencia y finalmente conduce a la destrucción de la célula. Entonces, como pueden ver, pues es muy importante tener mediciones de humedad en humedades altas. Nosotros tenemos solución para ese tipo de aplicaciones y aquí solamente vimos tres diferentes aplicaciones, pero en la industria hay muchas aplicaciones donde podemos utilizar este tipo de equipos. No sé, a lo mejor en algunas cementeras, en algunos casos en la industria automotriz, en la industria farmacéutica, donde las condiciones de humedad son bastante altas. Entonces, hasta aquí hemos terminado nuestra plática.